La última vez que estuvo Daniel Pou Suazo con nosotros, el rating aumentó muchísimo, entonces sin interés yo dije, tienes que venir hoy con José Báez Guerrero, que se sumará a la mesa, en la segunda mesa, en la tercera mesa, Luis. Y yo decía que hoy el programa va a ser conceptual. En una ocasión se le atribuyó al expresidente de la República decir que aquí no se conceptualiza. Hoy vamos a hablar de temas generales, de cómo va el país, de cómo va el país en el contexto internacional, cómo estamos. Puede parecer una reedición, una repetición de un programa anterior con Daniel, que él hizo unos juicios bastante severos y crudos sobre la situación del PRD, y me imagino que te llegaron los ecos de las críticas. Fue antes de las encuestas. Hoy el tema es la situación de la República Dominicana en el contexto internacional, como decía, la situación frente a Haití, pero sobre todo, volviendo al tema de los partidos políticos y un tema que a ti te es muy cercano, muy caro, que es el de la seguridad ciudadana. Lo haremos de una manera que no se note una repetición, porque Daniel es creativo, aunque hay situaciones que siguen igual y uno tiene que hacer de tripas corazón. Y yo espero que, como hace Luis Guzmán siempre y que a veces desespera, el día pasado fue con Luisa de Peña, que tú no estés de acuerdo con Daniel y que Daniel pueda responderte. Se inició el 911, yo sé que tú tienes expectativas como tenemos todos y todas con el 911, y yo voy a hacer una propuesta y a provocar de manera distinta. Así como cuando se habla de Trujillo, yo también hablo del envilecimiento de la sociedad dominicana. Las primeras llamadas al 911 fueron simplemente para fastidiar, y omito el otro término para no ser igual a muchos medios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo está la sociedad dominicana que frente a un proyecto que, aunque para algunos va a resultar fallido, pero que ahora tiene todas las condiciones para funcionar, un grupo de dominicanos y de dominicanas se dedicó a llamar para fastidiar? Daniel, tienes la alfombra, comienza a transitar. Sí, muchas gracias por esta nueva invitación a este programa que yo lo disfruto, no sé qué tanto tú, pero yo profundamente lo disfruto. Vamos a nombrar miembro del equipo. Bueno, ese es un privilegio que todavía no pretendo alcanzar. 20 años te faltan. Sí, correcto, sí. Ya entraré en silla de ruedas al set. Bueno, mira, dijiste algo cuando hacías el introito de este programa, que a veces en República Dominicana, igual que sucede en todos los ámbitos, a veces uno tiene que tener cuidado para no repetirse. Pero aquí no hay que tener cuidado para uno no repetirse, porque aquí somos un país bipolar. Aquí las cosas avanzan o retroceden de una semana a otra, de una manera increíble. Entonces, en el tema de la seguridad también nos sucede lo mismo. ¿No será, Daniel, esos consejos que le daban los militares a cualquier nuevo alistado, que le decían antes de responderle a un oficial superior o a un hijo de un oficial, mentalmente de 3 pasitos para atrás y 1 para adelante? O sea, que siempre mantenga 2 más retirados. Sí, ciertamente, sí. Sí, República Dominicana es un país muy peculiar. Y es un país muy peculiar porque aquí cada cual se viste de un discurso en función de la oportunidad y de la coyuntura que se le presente. Y nadie dice nada, nadie se inmuta, porque esta es una sociedad donde todo se permite. Así como se permitieron 28.904 personas llamar al 911 en sus primeras 48 horas. Repite la cifra, por favor. 29.904 personas llamaron las primeras 48 horas del sistema 911 para fastidiar, por lo visto. Hoy en declaraciones públicas dice que habían teléfonos que llegaron a hacer 5 y 6 llamadas con el mismo propósito.
Esto, bueno, pues hace una radiografía de la sociedad que clama por un sistema de seguridad, que clama por un sistema de justicia, pero que no es capaz de asumirse como tal para gestar con su aporte ciudadano estas ansias, estas necesidades que todos convergemos, que son perentorias en República Dominicana. Mira, tomando esas palabras, y como te comenté anteriormente, necesitamos una nueva arquitectura social. Aquí hay que trabajar con el pueblo, con la gente directamente, para construir ciudadanía, porque creo que lo íbamos perdiendo. Tú has construido un término, aporte ciudadano, pero oh paradoja, nos creemos que aportamos a la ciudadanización y que tenemos una conducta cívica cuando nos convocan para protestas y vamos. E incluso en los medios decimos, qué maravilla, el Parque La Lira se llenó, el Parque Independencia se llenó. Nosotros sí tenemos conciencia ciudadana, pero cuando tocamos estos temas pasa lo contrario. Y reitero, tú has dicho el aporte ciudadano. ¿Cómo podemos recobrar o construirnos como ciudadanía, Daniel Pou? Esa es una pregunta profunda, extensa e intensa, porque si nosotros nos ponemos a pensar cómo llegamos a ser lo que hoy en día somos, hay que saber que esto no es el resultado de una gestión espontánea de la sociedad. Esto es el resultado de un proceso de la sociedad. Un proceso de la sociedad dirigido por los poderes fácticos que implican desarticulación, visión individual de la sociedad, o sea, y de uno mismo como ente social, y degradación de ciudadanía a consumidor. El consumidor no tiene obligaciones con la sociedad. El consumidor solamente necesita dinero para adquirir cosas. Entonces, cuando en una sociedad nos hemos abandonado ese concepto que viene desde la antigua Grecia de ciudadano, una persona con derechos, una persona con deberes, para convertirnos en personas que podemos comprar tal o cual marca o no podemos comprar tal o cual marca. Eso implica un giro de 180 grados de lo que es el concepto de humano, o sea, dentro de lo que es el conglomerado social. Y República Dominicana lamentablemente ha sido abatida. Ha sido abatida porque nosotros tenemos unos antecedentes históricos que nos catalogaban como un pueblo muy cohesionado. En abril de 1965, señores, murieron jóvenes de las familias más encumbradas de la sociedad dominicana, situados hombro con hombro en una trinchera con un moreno sudado sin camisa que estaba combatiendo en la cabeza del puente. Y lo hacía dos ciudadanos dominicanos a la par, a pesar de la diferencia social. O sea, ¿por qué? Porque éramos una sociedad que, a pesar de que acabamos de salir de una dictadura, en ese interregno de tiempo de 4 años, el dominicano fue capaz de cohesionarse. Pero mira, estás tentándonos para hablar, y como decíamos que íbamos a conceptualizar, hablar de esas epopeyas, sobre todo que mayo y junio son meses que recuerdan episodios muy importantes y que nos tocan como generación. Pero la impunidad tiene que estar como tema, subyace a lo que estamos diciendo de las 29,000 personas que se dedicaron a llamar en las primeras 48 horas del funcionamiento del 911. Y que nada más mencionaron a un niño. Pero espérate, la misma ley crea como sanción el pago de 30 salarios mínimos. A mí me encantan las penas pecuniarias porque esas penas de verdad, sobre todo cuando se tratan de los dueños de grandes capitales, esas penas limitan el acceso al crimen. Si a los banqueros le hubieran esquilmado sus patrimonios, yo te apuesto que hubiese sido menos azarosa su prisión y menos burlona. Entonces, ellos salen de prisión y como no pueden disfrutar su patrimonio, quizás compensan el daño a la sociedad.
dígame si alguien ha propuesto imponerle la sanción a estas 29,000 personas. Personalmente, yo ayer propuse una escala de sanciones. En vista de que las autoridades han previsto sanciones que implican, imagínate, movilizar investigación policial, Ministerio Público, para en 48 horas 29.904 infractores. No se puede con los números ya de esas personas que tengan prohibido por lo menos por un tiempo tener acceso a un Bueno, teléfono. ahí te voy. Yo ayer en una entrevista que tuve en un programa, después de leer las noticias de la mañana, yo dije, yo propongo 3 medidas, tres sanciones. A las personas que llaman por primera vez, le vamos a suspender su servicio telefónico por un mes. A las que llaman por segunda vez, se lo vamos a suspender por 6 meses. A las que llaman por tercera vez, se lo vamos a suspender de por vida. Y todas estas sanciones van acompañadas de la imposibilidad de adquirir contratos telefónicos desde el momento en que se produce la sanción hasta el momento que se vence la sanción. Pero es que está establecido 30 salarios mínimos. Pero oye qué interesante. Reitero, la percepción de la impunidad. En la adolescencia nuestra, o quizás en la niñez, yo me imagino, los voy a involucrar, el asunto de dar latas, de llamar al enamoradito, a la amiga y decir, fingir la voz, eso era algo que la pequeña burguesía, la clase media urbana hacía. Pero tú estabas seguro que nadie iba a descubrir que eras tú. Bueno, yo te voy a decir una Pero cosa, ahora, Carmen, ¿no? pero lo que me llama la atención, que las personas que llaman saben que se pueden detectar las llamadas. Perfectamente. Y saben también que nada importa. Y ese es el problema. Perfectamente, pero también... Y ahí vuelvo con el término tuyo del aporte ciudadano. Correcto. No nos importa. Hay un tema que también hay que aquí poner a flote. Estos equipos que le llaman teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, los que tienen mayor gama, tienen una peculiaridad que mucha gente no lo sabe y todos los adolescentes sí lo saben. Cuando la batería se pone en rojo, exhausta, todos estos equipos, la única manera de tú reanimar para que la batería entre en función y pueda captar la señal, ¿tú no sabes cuál es la única técnica? Marcarle el 911. Todos los teléfonos tienen una reserva de batería para el 911. ¿En el mundo? En el mundo entero. ¿Por qué? Porque están programados de esa manera. O sea, a usted se le acabó la batería, pero si usted marca el 911, la batería se reactiva y se reconecta inmediatamente a la red. Y parece que también muchos jovencitos que utilizan esta práctica no acaban de entender que los sistemas 911 son de salto automático. Y por tanto, tan pronto lo marcan, hacen saltar en la central del sistema 911 una entrada de llamada. Sí, porque también se por puede eso, dar correcto, por eso una gran cantidad de las llamadas, no recuerdo la estadística, porque ya uno a esta edad hay ciertas cantidades que se le suelen olvidar. La cantidad de números de llamadas que no hablaron, que se cortaron inmediatamente, sí, también pueden ser producto de esa son situación. cuantiosas y puede ser el producto de esto. Lo que pasa está que también ha faltado un poco de información. Hay que decirle a la gente, no recupere su señal utilizando el 911, porque entonces va a entrar directamente al sistema. Los teléfonos celulares son teléfonos diseñados sobre todo con una gran capacidad y operatividad para servicios de urgencia. Y no se debe de bloquear, porque entonces en caso de una emergencia real hay que llamar al 911 y entonces... El 911 no es imposible bloquearlos en los teléfonos celulares, es imposible. Están diseñados para... ¿Pero por qué? Porque están pensados para una ciudadanía con otro tipo de formación, educación y sentido de responsabilidad. Insisto que esta experiencia, las primeras horas con el 911, ratifican la percepción de la impunidad que se tiene en la sociedad dominicana, el irrespeto absoluto por los intentos de que cambiemos y de que nos transformemos. Yo siento, y quizás esto sea lo menos sociológico y científico que voy a decir,
pero ha sido lamentable esa actitud ciudadana. Sí, y sobre todo decir que alrededor de unas 15.000 llamadas partieron de los mismos números. Entonces era una obsesión para fastidiar Era realmente. una obsesión para fastidiar, o sea que ya ahí no hay elementos colaterales accidentales, fueron hechas de una manera voluntaria y con el propósito de fastidiar. Y te voy a decir algo, Carmen, y a mi querido amigo, en República Dominicana hay gente que apuesta al fracaso de todo lo que significa cualquier instancia que implique organizar la sociedad, porque ellos viven del desorden. Por eso tú hoy en día tomas los medios de comunicación, sobre todo radio y televisión, y te encuentras hasta dirigentes políticos denigrando el triunfo del 911. Es uno de los pocos proyectos en beneficio de la ciudadanía que ha tenido una campaña mediática para derrotarlo antes de su inicio. Sí, pero ya ahí caemos en algo que va más allá del deseo de protestar y de cumplir con esa función ciudadana. Yo creo que hay algo hasta de deshonestidad profesional. Correcto. Porque desde mucho antes del inicio, el 30 de mayo, se encargaron las autoridades de hacer jornadas para mostrar lo que es el 911, e incluso con comunicadores, periodistas que no son afines al gobierno, Sí. Y les explicaban, y muchos y muchas salían convencidos de la posibilidad de iniciar una transformación en ese aspecto. Y yo digo que definitivamente el sistema 911 va a ser una gran prueba de fuego para la sociedad dominicana y para el Estado dominicano. Hay que ver el nivel de sinergia que se crea entre ambas instancias para el triunfo del sistema 911. Que tenemos todo que colaborar para que sea un triunfo, porque es el inicio de una verdadera ciudadanía cuando lo intentamos todos. De una verdadera ciudadanía y de un hecho sin precedentes, que es la articulación, coordinación, trabajadas de manera funcional y sin protagonismo de diferentes instancias del Estado dominicano. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, continuando con este tema, pero ya desde otra perspectiva o con otra perspectiva, es por qué hemos entendido después del 30 de mayo del 61 que oponernos a todo nos hace más liberales y más subversivos. Sí. También yo pienso que ante la ausencia de partidos de oposición con credibilidad, con fortaleza, el ejercicio ciudadano de oponernos a todos y a todas las iniciativas, no importa que nos hace creer que estamos haciendo patria y que estamos haciendo algo positivo. Eso después que regresemos. Y tal como dijimos en este programa especial, don José Báez Guerrero, periodista de toda una vida, me encanta porque a José Báez lo odian igual que lo aman. Y él a mí me quiere y no me quiere, pero llega al programa. Tú viste con cuánta puntualidad. Y te odian. Mucha gente, sí, te dicen que tú eres monárquico, que tú eres tan opus, todo eso. ¿Me entero ahora? José, hablábamos de la actitud ciudadana no solidaria frente a la iniciativa del 911. Después de eso quedamos, y ahí llegaste tú, con tu personalidad avasallante, ¿verdad, Daniel? Desbordante. Desbordante. Y dijimos que al parecer, después del 30 de mayo del 61, hemos creído que oponernos a todos y a todo es democracia. Y yo lo atribuía de alguna manera a que como no tenemos partido de oposición, ejercemos esa actividad ciudadana diciendo todo está mal, todos son malos, aquí no hay salida. ¿Qué piensa el periodista José Báez Guerrero? Yo creo que eso es mucho más profundo que después de mayo del 61. Mira, yo recuerdo cuando yo era muchacho, después de mayo del 61, que en las fechas patrias mucha gente no le gustaba sacar la bandera, porque era obligado a sacarla con Trujillo. Y aquí se dejó de sacar la bandera, porque era un acto de un antitrujillismo póstumo.
porque esa misma gente la sacaba anteriormente. Entonces yo leí tu artículo, lo de, sí, tú tocabas los merengues, pero yo tocaba los merengues, pero tú lo bailabas. Yo creo que eso viene de mucho más atrás. Esa actitud arisca del dominicano es una cosa muy enraizada y viene mucho de la cultura de abandono, de que vinieron los españoles, después se fueron para el Perú y para México y para esos sitios a buscar oro, dejaron esto aquí medio abandonado. Y aquí hubo momentos en que hay que recordarse que Santo Domingo llegó a tener, después de haber sido la nueva Atenas del Nuevo Mundo, la ciudad de Santo Domingo llegó a tener apenas 3.000 habitantes a finales del 18, yo creo que era más o menos del siglo XVIII. Sí, 18. Entonces, una ciudad de 3.000 habitantes que había tenido esas glorias y eso, y el resto de la población desparramada por todo el país, sin comunicados, sin carreteras, la gente se acostumbró a hacer lo que le diera la gana. Aquí no había autoridad. Eso que le pasó a Trujillo cuando subió en el 30, después que se habían ido los americanos, 8 años después que se fueron los americanos, es un reflejo de lo que era la vida nacional. Abajo el que suba. Trujillo, para poder de verdad coger la mandurria, tuvo que tirarse a Desiderio Arias, a los Bencosme, a toda esa gente que entendía que podía seguir haciendo política como lo habían hecho antes del 16, como lo habían hecho antes de que subiera Lilis, como lo habían hecho después que mataron a Lilis, que cualquier persona con 20 o 30 hombres y 20 o 30 fusiles era un jefe. Se autonombraba general y a ese había que darle lo que ahora llaman su ración del BOA. Pero entonces vivimos una ficción de oposición y una ficción de ejercicio democrático durante los 12 años de Balaguer, cuando creíamos que nos oponíamos a algo, aunque después cada una de las víctimas del balaguerato les rindió honor a él vivo y a él cadáver. ¿Qué nos pasó en ese periodo? Yo creo que lo que pasó... Que diga el primero, tú dices. Sí. Yo creo que lo que pasó es lo que pasó. Aquí hubo mucha gente que hizo del antibalaguerismo un oficio y a algunos una profesión. Ser antibalaguerista le dejó ciertos beneficios a mucha gente que entendía que esa era su misión en la vida. No de una manera racional, no de una manera, sino de una manera emotiva. ¿Por qué? Porque Balaguer de verdad tenía muchas cosas por las cuales era justo ponerse a él. Pero con eso pasaba, yo creo, lo mismo que pasa ahora y lo que ha pasado siempre en la política nuestra. Y es que somos más emotivos que pensantes. Y eso no resulta, por ejemplo, cuando él señala emotivos que pensantes, y como hicieron referencia a cuando Trujillo en el 30 ya toma las riendas del poder, y tú señalaste lo de Desiderio Arias, los Bencosmes, etcétera, como para imponer la autoridad. Otros señalan que no, que Trujillo era un cuatrero y que es lo que vino a imponerse él y contrario a todos los demás. O sea, hay situaciones que no sé si responden a emotividad y que cuestionan la conducta de Trujillo en todos sus aspectos, y además lo señalan a él como el único culpable. O sea, la población era como un ganado que Trujillo podía dirigirla hacia donde quería. Yo creo que nadie que dure 31 años en el poder lo hace sin una complicidad enorme de la sociedad que está mandando. Hay una cosa que la propia Carmen ha dicho muchas veces en sus artículos y que yo he compartido y que yo también he dicho, y es que el trujillismo fue algo tan efectivo y tan eficaz que tuvieron que ser su propia gente que lo mataran. O sea, fíjate lo tremendo que fue eso, que fueron los compadres los que lo mataron. O sea, no pudo venir un desconocido, no, los compadres. Los que libraban de la misma. O sea, el que era ministro de las Fuerzas Armadas, que era pariente de él, estaba en la conspiración. La demás gente eran gente que se habían beneficiado del régimen, muchos de ellos, pero eso, que en algún momento los habían desconsiderado o habían tenido una situación personal. Pero no eran extraños, no era gente que estaba en el exilio,
no era gente que había estado con No, Juancito el trujillismo Rodríguez armando ideológico fue expediciones. eliminado, eso es así. ¿Qué tú dices de ese periodo de gloria combativa, Daniel, para algunos, durante los 12 años de Balaguer? ¿Qué nos pasó después? Sí. ¿Escuchaste a José? Sí, ¿Qué piensas tú? Sí, mira, yo coincido en muchos aspectos con José y quisiera tocar un elemento que nos lleva un poco más allá. República Dominicana surge como intento de nación, como proyecto de nación, sin tener una real intención de fundar una nación. Porque nosotros toda la vida históricamente hemos sido una suma de fracciones, una suma de intenciones que nunca han confluido en un punto único para construir un proyecto real de nación. O sea, yo lo veo de esa manera. Quizás un poquito el detalle de José puede darle algunos ribetes diferenciados, pero es un tema que hay que analizar. Con el balaguerismo, algunos dicen balaguerismo, prolongación del trujillismo en República Dominicana. Y yo no creo que sea prolongación del trujillismo. Yo creo que el balaguerismo es una expresión de populismo de derecha o conservador, si se quiere, como lo fue el PRDismo. En su momento también una expresión populista políticamente. Sabemos todos que, como bien dice José, existen elementos suficientes para objetar los 12 años del gobierno de Balaguer y muchos elementos también para los 10 años posteriores. Pero hay que saber también que en República Dominicana, desde ese momento, sobre todo ese momento que marca no la guerra de abril del 65, sino la asunción de Balaguer al poder en 1966, sabemos que todo el conglomerado político estaba sumamente desdibujado. Y cuando digo que estaba sumamente desdibujado, lo digo porque definitivamente la política dominicana se trataba en términos de consignas. O sea, cuando tú buscas, y te voy a poner un ejemplo, tú buscas el programa de gobierno del Partido Revolucionario Dominicano de 1978, y es un programa de gobierno sumamente atrasado. Le consignaba 25 tareas de tierra a cada cabeza de ganado para pastar. O sea, cuando tú tomas la dimensión de la geografía dominicana y tú dices consignarle 25, o sea, vamos a tener un país de ateros, de terratenientes, un país sin posibilidades de desarrollo. Y eso lo utilizo y lo traigo a colación, porque los otros yo lo estaba releyendo, lo traigo a colación, porque usted toma eso que podría ser un documento de referencia de lo que era la oposición política en 1978, y usted se da cuenta, el PRD gana. El PRD no es capaz de cristalizar nada de esos programas que estaban, de esos puntos programáticos. Pero ahí por suerte. En el programa de gobierno. Bueno, lo que te quiero decir es que nunca hemos tenido un liderazgo político que tenga una visión clara de hacia dónde debemos girar, hacia dónde debemos dirigirnos como nación. Perdóname que te interrumpa, yo estoy un poco en desacuerdo contigo. Yo creo que no podemos hacer esas afirmaciones categóricas de que el PRD no hizo ningún... Yo nunca he sido amigo del PRD. No, yo tampoco tengo prejuicios. Pero sí yo creo que en ese primer gobierno del PRD del 78 al 82, ellos como partido alcanzaron muchos de sus objetivos. Comenzó la despolitización de las Fuerzas Armadas, que eso fue sumamente importante en su momento. Comenzó el Congreso a tener cierta autonomía frente al Poder Ejecutivo, que eso también tuvo una gran importancia institucional. El hecho de que se recompusieran las fuerzas políticas dentro del empresariado también tuvo una importancia tremenda, grande. Yo creo que quizás el hecho de que posteriormente el PRD ha decepcionado a tanta gente, a veces nos impide juzgar un poco menos emotivamente lo que fueron los logros del PRD
durante esos 8 años que gobernó. Incluso uno de los lunares más feos que hay en el rostro político del PRD, que fue la Poblada del 84, el fondo de lo que se buscaba hacer con eso, que era sincerizar la economía dominicana, no era una idea mala. Gracias a esa sincerización, que se manejó mal políticamente, fue que luego Balaguer, cuando vino 2 años después, gracias a la presión que le metieron los políticos y a las reformas que se hicieron al Código de Trabajo y a la reforma impositiva, fue que el país arrancó en el sentido de todo ese crecimiento de que se habla al principio de los 90 y después cuando comenzó el crecimiento grande a final de siglo y la primera parte de este siglo en que estamos. Yo creo que eso no se le puede quitar al PRD. El derecho a réplica lo tiene Daniel Pou y esto se pone bueno. Regresamos de inmediato. Esta asociación surge porque si no nos organizamos, no vamos nunca a salir al camino. Somos unas mujeres luchadoras. Somos 37. Este es un pueblecito de bajos recursos. La gente tiene que emigrar y hacer de tripa corazón para poder sobrevivir, mantener la familia. No les quepa duda, este gobierno no va a dejar solas a las mujeres dominicanas. Sé bien que las mejores administradoras son las madres y por eso ellas son las receptoras prioritarias de esas ayudas. A través del FEDA nos mandan a decir que tenemos un préstamo aprobado de 511,000 pesos. Nosotros cogimos una parte de unos 400,000 pesos que fue para la compra de las cabras. Nos quedaron unos 100,000 y pico que son los que invertimos en la compra de combustible, para irrigar el terreno, para mover el camión cuando tenemos que buscar la comida a las cabras, para pagar algunos trabajitos que nosotras no podemos hacer, que tenemos que buscar un hombre o algo. Con la escuela vamos a coordinar a ver si la Secretaría de Educación nos va a comprar todos los yogur que produzcamos, entonces vamos a hacer contrato con ellos. Si un día quieren queso, un día queso. Si un día quieren yogur, un día yogur. Marisa, trae la pala. Vamos a recoger la basura. Nosotras vamos a beneficiar familias, a aportarle una porción de esa leche a esos niños desnutridos y a esos ancianos vulnerables. Nosotras tenemos meta de ampliar el corral que va a estar grande, ¿verdad? Como con algunas 300 y pico de cabras. Ya nosotras nos sentimos que somos alguien en la sociedad y que aunque el nombre de las desamparadas, pero ya no lo somos. Pensábamos que teníamos una agenda, pero esto está mejor que lo que teníamos planificado. ¿Qué tú dices, Daniel, a esa defensa profesional que ha hecho José Báez Guerrero de un periodo? No, porque profesional es cuando es algo que se contrata a uno para hacer algo. No, pero desde tu oficio sensato de cronista de un momento y de periodista. No, sí, mira. Y muy justo. Mira, realmente... Equitativo, la justicia tomista. Eso no. Realmente yo reconozco que muchos de los aspectos que señala José, que es un conocedor de esa transición bastante profundo, porque lo he escrito, tiene un gran peso. Pero, ahora viene el pero, bien, cuando yo hablé del programa de gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, creo que es la única vez que el PRD ha hecho un programa en un texto. ¿Tú te acuerdas aquella libreta tipo mascota que se hizo con el programa de gobierno? Y el programa era un programa que cuando tú cogías la estructura del programa era irracional, porque esos logros que tú señalas, José, como la institucionalización del Congreso, el inyectarle al Congreso un papel de contrapeso importante frente a los demás poderes del Estado, eso ni siquiera estaba en el programa. Tú quieres que los derechos humanos, hubo algunos elementos que se enunciaron. La mayoría de los elementos que logró el PRD implementar
y darle cierta consolidación como punto de partida, fue el producto de influjos de sectores importantes que en la sociedad dominicana propugnaban por esos. ¿Pero se puede decir eso mismo de lo malo de Balaguer? Bueno, no. ¿Y de lo bueno? Sí, claro. Mira, el caso de Balaguer es un caso que merecería un programa inextenso, porque si tú conoces la capacidad de Balaguer, sus posibilidades como hombre de poder no son las mismas que tuvo Antonio Guzmán en 1978. Hay que saber que para Antonio Guzmán juramentarse, el día que se juramentó en el año 1978, se tuvo que sentar en el Congreso Nacional un general del Comando Sur para poder mantener el orden, y República Dominicana tenía 3 portaaviones en sus costas, porque aquí todavía habían Antonio Guzmán no lo pusieron los americanos. No digo, te voy a hacer una anécdota. Escúchame, José, yo no estoy diciendo que lo pusieran los americanos. Yo creo que lo hubiera subido, aunque no hubiera estado. Pero déjame hacerte un cuento, porque mira. también no estoy diciendo que lo pusieran los americanos. Unos pocos días antes de Antonio Guzmán juramentarse, ¿tú te acuerdas que había una posición férrea del liderazgo militar? Claro. Estaba dividido. Perfecto. Había habido un grupo que había tratado de dar un golpe de Estado, otro que no, pero prácticamente ninguno estaba abiertamente de los jefes. Había generales que estaban no en posiciones de mando, que sí estaban con él, y muchos oficiales jóvenes sí estaban con él. Y invitaron a don Antonio a la Secretaría de las Fuerzas Armadas a una famosa reunión en que los recibió el ministro de las Fuerzas Armadas, creo que era Bochán, el jefe del ejército, que creo que era el general Pérez y Pérez, y los demás jefes militares. En esa reunión hablaron con él acerca de una de las bellaquerías que hizo Balaguer antes de entregar, que era que había modificado la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Correcto. Para impedir que le cambiaran a su gente, porque tenían que hacer, no voy a entrar en los tecnicismos, el Estado Mayor. Él cambió una cuestión, creó una cuestión de unos Estados Mayores diferentes a cómo funcionaban, y creó una serie de cosas ahí para tratar de asegurar la continuidad de su influencia en los estamentos militares. Y en esa reunión, los jefes militares le entregaron a don Antonio prácticamente un ultimátum. Y le dijeron, si usted quiere contar con nosotros después del 16 de agosto, usted tiene que hacer esto. Y no puede hacer ni esto. Y don Antonio se quedó con su carita fresca. Le dijo que hacía todo. Entraron, le tomaron fotos, todos los guardias con una cara seria. El único que se estaba abriendo era don Antonio. Se montó en su carro, a él lo fueron a buscar, o lo estaban esperando en el carro doña Sonia, su hija, y Secundino Gil Morales. Y cuando se monta en el carro, a la salida de la Secretaría de la Fuerza Armada, que ya era donde está ahora y al final de la 27 de febrero, los periodistas que estaban en la puerta le preguntan a don Antonio que cómo había ido la reunión, y don Antonio baja el vídeo y le dice, excelente, magnífico, todos los jefes militares me prometieron su apoyo irrestricto, y no a mí, sino a la democracia dominicana, para que haya estabilidad y paz y el país pueda seguir, porque esto ha sido un triunfo del pueblo. El carro sigue, sube el vidrio, y Sonia Guzmán le pregunta, papá, ¿y eso fue lo que te dijeron? Dice, no, hombre, todo lo contrario, dicen que me van a tumbar, pero si yo digo eso me tumban de verdad. Don Antonio no era un maíz, don Antonio era un hombre de poca instrucción académica, pero muy sagaz políticamente. Y de temple. Porque solamente un hombre muy inteligente, a la salida de una reunión así, con gente que en esa época tenía fama de fiera como gente. Sí. O sea, eran los jefes militares de los 12 años de Joaquín Balaguer. Indoblegables. O sea, que tenían el control de un poder enorme. Ese episodio lo relata Miguel Guerrero en uno de sus libros. No, eso está en el libro mío. Bueno, lo he leído. Es que ellos son medio socios, intercambios. Sí, se aman. Sí, Lo que pasa se es que aman. Miguel ahora es levantisco. Sí. Eso es Pero otro- Yo creo que Miguel también lo narra en su Sí, libro. sí. Lo que Pero él no era de Miguel- derecha, Carmen. Bueno, entonces lo que queremos decir es que quizás muchas de las personas que nos están viendo no entienden la importancia de esa actitud del presidente Antonio Guzmán en ese momento. De ahí Claro, que porque su ahora las hermano de- Fuerzas Ahora Armadas no es- tienen el peso que tenían en ese momento. Para nada. Claro. Para nada. Claro. Pero Estamos hay hablando de hace algo, 40 años, y hace ya Daniel tiene nos tentó. Creo que hay que hacer un programa hablando de los gobiernos de Balaguer. Pero hay algo que no podemos dejar de tocar antes de seguir,
y de hablar acerca del PLD y si el PLD necesitó al balaguerismo para hacer poder. ¿Por qué Balaguer gana en el 66, después de la revolución? Y tú mencionabas cómo durante la revolución hubo mezcla de clases, eso fue antes de tú integrarte, como pobres, ricos. Había rasgos de cohesión Exacto. social que ¿Qué hoy en pasa día han después de ese desaparecido. momento brillante en nuestra historia? ¿Por ¿Por qué gana Balaguer? Y si ganó. No, por dos razones muy básicas. Tuvo más votos y los americanos lo apoyaron. Esa es la... Y había o sea, también... más gente votó por él que por Juan Bosch, y aparte de eso, recibió el respaldo activo y entusiasta del gobierno de los Estados Unidos, Y que había- no quería que saliera Bosch. No quería que saliera Bosch. Y había también, se había intronizado un cierto espíritu conservador en sectores importantes de la población dominicana. La gente estaba harta. Que- O sea, mira, del 61 Joaquín al Balaguer en 66, La Paz, decía, habían ¿no? pasado 5 años, 6 años de tiros, revoluciones, golpes, Contragolpes. vaina, sangre, gente muerta. Aquí llegó a Ya haber la gente estaba harta de eso. tres gobiernos en 48 horas. Entonces ustedes van más allá de decir aquello de fraude y solo fraude. ¿Ustedes piensan que hubo una parte de la población que sí apostó al Balaguer? Pero claro, Bueno. acuérdate que Balaguer era la continuación del aparato político que era el esqueleto del Partido Dominicano. Aunque parte del Partido Dominicano se fue para el PRD, que eso es algo Sí. que la gente no quiere reconocer. No quiere reconocer. Pero durante los 5 Se años... reciclaron, Sí, parte de claro, los trujillistas claro, del Partido Lago, Dominicano. En Cotuí, en otros sitios eran todos gente del, Era gente, del claro. Partido En el Cibao Central, Dominicano, eso. claro, pues sí, la mayoría. Entonces, ¿qué pasó? Balaguer, desde que sale del país, después de los acontecimientos del 61 y del 62, estuvo todo el tiempo haciendo política, incluso el tiempo que no estuvo aquí. Y Sí. estuvo haciendo contacto y llamando por teléfono a todos los líderes en todas las comunidades del país, manteniendo viva esa alianza de contactos primarios que era la fuerza política. Era un país de 2 y pico, 3 millones de habitantes, no era una cosa como ahora con 10 millones de Y aparte de eso, José, muchos de los que luego se convirtieron en el séquito de Balaguer se mantuvieron trabajando en el silencio. Sin Balaguer estar aquí en el país, ellos se mantuvieron trabajando y mantuvieron esa cohesión que describe José, que era reforzada con llamadas de Balaguer, con visitas periódicas y todo. Eso Y es mucha gente trabajando por él. O sea, Balaguer ganó porque hizo un mejor trabajo político que Juan Bosch. Acuérdense que don Juan en el 66 decía que los americanos lo iban a matar y hizo una campaña en que prácticamente no salió de su casa. Sí, fue Pero era muy una riesgoso contracampaña. también, No, hombre, que es riesgoso. Balaguer salía, a Balaguer le cayeron a tiro llegando a San Francisco de Macorís una vez y él salió del carro. Antonio Guzmán saliendo de Barahona le cayeron a tiro y él salió con un revólver enganchado. ¿Qué es lo que pasa? O sea, Tenemos que hacer una pausa. Ya tengo con qué darle algo a mis hijos. Siempre me gusta estar haciendo algo, porque tengo una meta de darle un mejor futuro que yo no tuve a mis hijos. Por medio de Quiqueya, cuando terminamos, que ya sabíamos leer y escribir, nos iban a dar esta manualidad de adelante para que nos fuéramos desenvolviendo ya más mejor. Con el apoyo del Infotep, Marileidy recibió 60 horas de capacitación técnica, convirtiéndose en una alfabetizada emprendedora. Y hoy mucha gente me dice, mira, si yo me había puesto. Eso se llama macramé, da dinero y puede ser una buena fuente para nosotras las damas de casa. Estoy chequeando mis hijos si van a la escuela, si no van, y me ayuda porque un solo bolsillo en la casa no es fácil. Yo
agarro y hago principalmente este jueguito o esta canastica que se puede vender en 350 pesos. Ya eso es una ayuda para la casa, es un bono a la casa. Hay mujeres que están como yo, que están empezando y veo que tienen muchas oportunidades y se le han abierto muchas puertas. Vamos a hacer un equipito, un tanto de 3 mujeres que a lo primero puede ser de 3, pero después que vayamos avanzada nadie sabe las que van conmigo. Ya el que no sabe leer y escribir es porque no pone de su parte. Los profesores no han sido profesores, han sido amigos. Estoy muy satisfecha de eso. A mí me dan un contrato ya y yo puedo leer qué dice el contrato, qué no dice, cuándo debo pagar, cuándo no debo pagar, y así nadie me estafa ni nadie nada. Lo creo y lo aseguro. Vale mucho la pena luchar por lo que uno quiere y tener un mejor futuro. Y es importante saber de letras, para todo, para todo, para todo. Si conoces a alguien que necesite aprender a leer y escribir, inscríbelo a través de la página www.digepep.gov.do o llámanos al 809-688-9700 o desde el interior sin cargos al 1-809-200-1000. Que nadie se quede fuera. Yo creo que necesitamos otro programa porque lo que decimos mientras vienen los compromisos comerciales nos obligan y nos seducen a hacer otro programa. Pero no quiero terminar sin que ustedes analicen qué necesita el país hoy día. Yo siempre he dicho que hay liderazgos espirituales, liderazgos empresariales, liderazgos políticos y liderazgos que suman todo lo demás. Este momento del mundo occidental, de la región, precisa de liderazgo o nosotros nos mantenemos también atípicos en eso. En la región se han producido hechos que no creíamos que iban a ser posibles. Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina de alguna manera, Uruguay, ahora El Salvador, un ex guerrillero, un ex combatiente asume la presidencia. ¿Cuál es la situación de la República Dominicana? Bueno, para quitarle un chancecito a mi querido amigo Báez, yo creo que República Dominicana es muy particular dentro del contexto latinoamericano. Y es un país que tú no lo puedes analizar tratando de extrapolar patrones como los de Centroamérica, que han tenido procesos totalmente diferentes, y Suramérica. Creo que en República Dominicana estamos en un proceso donde hay influjos suficientes para que se entienda que en República Dominicana el quehacer político tiene que cambiar. O sea, porque República Dominicana tiene muchas señales, muchos perfiles de ser un país con una gran potencialidad, pero lamentablemente desorganizado, donde todo gira en torno a criterios de ineficiencia y acomodamientos de sectores que pernotan en la vida nacional con una supuesta cuota de poder que cada día han ido languideciendo más y no merecen ya ser tomadas en cuenta como antes. Entonces yo creo que República Dominicana definitivamente en este contexto tendrá que sufrir transformaciones, pero no tan solo la sociedad, también los partidos políticos como instituciones y el liderazgo nacional también. Creo en ese aspecto, Daniel, sí, y escúchame que te interrumpa, y hablando de liderazgo, yo no veo un liderazgo, una señal fuerte, sólida en la oposición. Pero tampoco, vamos a decir, porque una cosa es el gobierno, una cosa es el presidente Danilo Medina, con todo el poder que le rodea y que constituye ser presidente, pero un liderazgo con una fuerza opositora para enfrentarla. Y creo que ya no hay tiempo. Es que ya se va a acabar el tiempo. Escúchame, una aclaración. En este mismo programa yo dije, aquí no hay oposición, aquí lo que hay son grupos fuera del poder. Pero óyeme esto, eso en parte es cierto. Mira, aquí no hay un problema de falta de liderazgo, aquí hay un problema de exceso de liderazgo. Tú te pones a ver, aquí hay demasiada gente que quiere mandar. Aquí hay demasiada gente que quiere ser el que cacique, quiere mandar. Pero eso no es líder. No, pero hay demasiados líderes, porque esos son líderes. Aquí cualquiera tiene un partido con 50 gatos
que lo que quiere es inscribirse en el presupuesto nacional o en el de la Junta Central En el de Electoral. la Junta. Entonces, óyeme, el problema nuestro no es de falta de liderazgo, sino de exceso de liderazgo. Aquí lo que hay que tener es más indios bien capacitados y menos caciques. Aquí es un problema de ciudadanía lo que hay. Los países que tienen muchos buenos ciudadanos no necesitan tantos líderes políticos. Aquí se importantiza demasiado la política, porque es un medio de ascenso social y económico. Sí, correcto. Cuando aquí la política deje de ser un medio de ascenso social y económico y ser un buen empresario o ser un buen profesional o el que sea un maestro o un policía va a poder criar a sus hijos dignamente, nadie va a querer hacer política. Aquí la gente hace política porque no le dejan otro camino para hacer otra cosa. Sí, porque es la escalera de ascenso social. Entonces es la manera más rápida de tú hacerte de unos cuartos y mejorar la vida de tu familia y tu vida propia. Es duro Bueno, lo que dice José, José, Entonces, pero es una realidad. aquí lo que hace falta es que siga esto que está haciendo el presidente Medina, de que se gaste más en educación, de que al cabo de 5 o 10 años se invierta. ¿qué yo dije? Se gaste. Sí, porque también es un gasto. O sea, Desde se el punto de vista invierta- contable sí, pero desde el punto de vista estratégico. Yo no voy a una pelear inversión. por esa diferencia semántica, Bueno. que le metan más cuarto a la educación, pero de una manera correcta y racional. Porque tú puedes tirarle todos los cuartos del mundo a la educación. En Cuba no hay analfabeta. O sea, Pero con vamos, o sea, el problema de Cuba no es un problema de educación. Ahí tienen físicos nucleares Sí, yo lo y sé. tienen más médicos que aquí, pero hay más pobreza que Antes, aquí. antes de tú entrar a este programa, yo dije una cosa aquí que creo que Carmen lo escuchó y nuestro querido amigo. Aquí hay un déficit de ciudadanía. Es lo que digo, aquí lo que Y hace hay falta que- son más ciudadanos. Y yo siempre he dicho algo que No hay aporte ciudadano, lo Sí, escribí. bueno, eso lo decía. dije, hay un déficit Sí. de ciudadanía. Y una frase que le gusta mucho a tu gran amigo, a mi primo Ricardo Rojas León. Nosotros tenemos que empezar a ciudadanizar el poder. O sea, el poder tiene que empezar a parecerse más al ciudadano, a hacer la pauta que dirija la conducta de la ciudadanía. Usted no puede seguir teniendo un poder atropellante, un poder que genera violencia, un poder que genera anomia. Y es uno de los temas que tenemos que enfocar quizás en un próximo programa. Tiene que llegar el momento en que no nos importe quién mande, pero sí sepamos quién es el regidor que nos representa en el ayuntamiento. Correcto. Porque ese es el que va a tomar una medida que puede hacer que nos afecte en De cómo manera recojan directa. la basura en la calle. Tú acabas de llegar otra vez más de estudiar algunos de sus cursos fabulosos en Estados Unidos y nunca está de más el ejemplo. En cualquier ciudad estadounidense a nadie le preocupa el asunto político, le preocupa más quién es el bombero Claro. de su condado Sí. y quién es el profesor ¿Y quién es el y policía? hasta quién es Y el los cura. jueces, y los jueces de jueces primera ahí. instancia, que casi todos son por elección. No Entonces, por- no ¿cómo designados. podemos Son lograr ellos. eso? Espere la segunda parte de Metrópolis con estos invitados. Ustedes muchas gracias por estar ahí.